Bueno, bueno, ¿qué tal? Gracias, Buenas noches. buenas noches. Buenas. Bueno, vamos a empezar conversando un poco de cómo les ha ido en estos días desde que se abrió el aula con relación a la lectura asignada, si valió la pena hacer lo de la lectura. Después me estuve escuchando yo mismo y la verdad que hasta me confundía yo mismo cuando me escuchaba. Pero bueno, era ensayar alguna otra opción. Habíamos hablado de que los notaba en la segunda semana ya medio que estaban comenzando a aflojar, entonces no les quería dejar asignarle una lectura muy extensa para esta semana. Esta era media densa por la cantidad de data que tira, y esa uno la puede realizar, pero un poco pensando en cómo se iba a dar. Entonces, me gustaría ver si tienen preguntas. Estuve mirando el foro y si no, podemos empezar. Se me ocurría empezar por el foro. O sea, Raúl compartió algo ahí, Daniel también, María Luz estuvo participando. Podemos empezar por ahí, si gustan. Jonathan también. Si no, los escucho por acá. Primero, muchas gracias, profesor, por las grabaciones, los audios. La verdad que, bueno, uno se siente más acompañado leyendo. Y por momentos quería que siguiera hablando y me explicara lo que estaba leyendo. Sí. Pero venía sin explicación. No, y por momentos se hacía una lectura un poco complicada, muchos datos, muchas citas, pero muy interesante. Lo que más me gustó fue lo que intercambiamos en el foro. Eso fue una linda experiencia. Ver qué le había llamado más la atención a cada uno y conversar algo. Podemos hacer esto. ¿Qué tal? Si, a menos que alguien quiera preguntar acá, me gusta la idea de usar el foro, porque si no está ahí colgado, aquí el botón. ¿Por qué no lo usamos acá y lo leemos? Leemos algunas de las participaciones que tuvieron y así conversamos todos. ¿Les parece bien? O sea, lo que igual todos vamos a leer, pero me gustaría que lo podamos leer. Bueno, esa es una de las ventajas de poder usar los foros y todo, ¿no? Y hacer buen uso de los mismos. Bien, estaba silencioso este lugar. Y ahora no sé qué. ¿Escuchan ustedes el ruido que hay ahí? Sí, 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 hay un ruido. ¿Pero qué es? ¿Un ave? Carlos, ¿qué es? ¿Un ave eso? ¿O es algo? Por favor. Bueno, ahí está. Estoy en otro país, estoy en Cali. Es un calor impresionante y... O sea que... Bueno, vamos a leer, si les parece, me gustaría que empezamos con Raúl, que es el primer comentario, y ya que lo tenemos acá, le pedimos que lo lea. ¿Qué tal, Por favor, Raúl? agrandalo un poquito más si podés. Dale, entonces lo agrando. No pueden ver. Buenos días, compañeros y profe. Me resultó particularmente interesante los procedimientos que usó Jesús en la interpretación de ser textos del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. ¿Quién está leyendo, perdón? Raúl. Vos mismo te estás leyendo. Dale. En la interpretación de textos de exégesis practicadas y las exégesis practicadas en las citas de Jesús. Llama la atención el uso de la interpretación midrásica, creo que es un tipo de comentario, ¿no? Hay algo en la pantalla que no deja ver. Bueno, déjenme que voy a... Sí, se ven cortaditos. Hay un menú desplegable que lo tapa el texto. Puede seguir la lectura en el aula. Sí. Tendría que abrirla, digamos. Ah, bien, bien, bien. Ahí estoy en eso. Bueno, a ver. Uy.
Creo que el profe se congeló. Sí, quedó congelado, me parece que Qué macana. se fue. Bueno, Había dicho que hacía calor y se fue. el calor lo... Claro. Este era, creo, sí. A ver. Sí, me resultó particularmente interesante los procedimientos que usó Jesús en la interpretación del Antiguo Testamento, del texto bajo, ahí lo ubico el texto, en una parte del texto era, ¿no? El punto 2b. Llama la atención el uso de la interpretación midrásica hebrea, en síntesis, la tendencia a citar literalmente los textos legales, aunque difiere en la interpretación tradicional por su programa de comprensión del amor como centro de la Torá. El uso de recursos midrásicos, que una regla de Hillel el Lamera, que dice, si vosotros eh, ah, dais, hacéis eso, ¿cuánto más el Señor hará con ese tipo de figura que aparece? Sé el uso de interpretación más libre y o restringida a un grupo de ilustres, conocida como Pesher. En ese caso, la aplicación a sí mismo de ser la piedra angular que desecharon, o también la autorreferencia al cumplimiento de la escritura en la sinagoga de Capernaum, cuando dice esta escritura se ha cumplido delante. Dos ejemplos de este tipo cita libremente textos modificando el sentido. Son dos ejemplos que como que cambian el sentido, no son así literalmente poniéndolo en sí mismo. Esta posibilidad de entender las formas de interpretación de la época permite comprender los modos de aprender y las estrategias mentales posibles en su contexto. Esto dado tanto por la libertad y creatividad humana percibida como divina, como las limitaciones que ofrecen los lenguajes y contextos como límites o horizontes de comprensión. A veces en ese momento capaz que no se podía haber comprendido algunas cosas, ¿no? Más allá de esto resalta la figura de Jesús por su creatividad única, su capacidad de hacerse cargo de la divinidad en él de un modo exactamente humilde. Abrazo, compañeros. Gracias. Yo salí un ratito. ¿Ustedes me pueden oír bien? Sí. Se me había caído la conexión, discúlpenme, vi que siguieron con la lectura. Gracias, Raúl. Bueno, después Daniel comentó, pero ¿lo tenemos acá, Daniel? No. Bueno, hemos hablado un poco, ¿no? Lo de el método midrásico, ¿lo conocen o han oído? ¿Qué se refiere con midrash? Es un comentario, ¿no? Es un tipo de comentario Claro, de como arameo, género creo que era. literario, O no era no, arameo, no me hebreo acuerdo de es. la Sí. lengua. No, pero está bien, están ahí, son primer hermanos, así que van por ahí. Como una interpretación más libre. Bueno, había diferentes formas de aproximarse o sea, de ser el midrash, ¿no? A ver, midrash viene del verbo derash, en hebreo también, ¿no? Que es algo así como escudriñar, buscar, indagar. Entonces midrash es un amén adelante en hebreo y es una sustantivación que habla del género, de un género literario que consiste en una especie de explicación derásica del texto. De escudriñarlo, de investigarlo, de ampliarlo, de explicarlo. O sea, hay diferentes fines del Derash que tiene que ver con esto de escudriñar el texto, de conocerlo. Entonces, tenemos una colección de escritos que se llaman así, Medrashim, que viene el IM, es el plural en hebreo del masculino. No sé exactamente se dice masculino, pero bueno. Entonces, Midrashim. Y cuando se lee en castellano, como no tenemos SH en castellano, se dice Midras y dice ya Midrasim también, entonces a veces se intercambia. Pero refieren a explicaciones. Entonces, por ejemplo, muchos textos del Antiguo Testamento que fueron citados, en realidad no son citados textualmente, sino que ya vienen como Midrash, ¿no?
Incluso, por ejemplo, el relato de María, del nacimiento de Jesús y todo, ya es un midrash. Por ejemplo, de un texto viejo, de un texto del Antiguo Testamento, donde habla de aquí la doncella en la Septuaginta, o en el hebreo también, la jovencita, concebirá y dará a luz un hijo, y luego se desarrolla todo el midrash. ¿Vieron? Toda la historia. Nosotros, con la mentalidad contemporánea, moderna, lo leemos en clave histórica, entonces decimos, eso es historia científica, es así, ¿no? El midrash tenía el fin de ampliar un poco, de explicar, ¿no? De llevarlo al plano cotidiano, ¿no? De acuerdo a los patrones educativos, a la forma de conocer, de aprender, basados no con el propósito de mentir, de inventar, sino también basándose seguramente en otras experiencias, ¿no? De vida semejantes, y en aquello que se había recibido como historia de que la madre de Jesús había concebido de esa manera y luego había dado a luz en esas circunstancias en las que el esposo quiso abandonarla y hacer una serie de cosas. Pero todas esas son creaciones midrásicas, vieron que están muy presentes. Entonces, Mateo se ve mucho, en Juan se ve mucho, ¿no? De alguna manera que son textos o historias fundantes muy semejantes. La historia de Elizabeth con relación a cuál otra historia. En el Antiguo Testamento tenemos varias. La de Sara, tenemos la de Ana, la madre de Samuel y así. Con relación, perdóneme, como se me cayó la conexión, había leído yo previamente la lectura que había traído, el comentario que había traído Raúl. Y bueno, y ahí nos encontramos ya con algunas. ¿Qué pasa? Algunos autores encuentran, ¿no? Las prácticas de reglas bien precisas, ¿no? Digamos, en lo que es el método de interpretación de textos. Algunos eran un poco más, digamos, seguían un poco más la metodología. Lo que no sabemos a ciencia cierta en todos los casos es qué fuerza, qué valor le dan a ciertos métodos con relación a otros métodos, es decir, si descalifican otras formas de leer el texto de lo que ellos practicaron. Sin embargo, sí nos encontramos con que el contacto que tienen con los escritos es bastante familiar en términos, con los escritos, con los textos recibidos, es bastante familiar en términos de que bueno, se sintieron con bastante libertad de ¿no? interpretarlos. Ahora, esto es algo muy importante porque se puede prestar bien que a veces uno usa las frases así, ¿no? Dice, bueno, esto es cualquiera, ¿no? Dice, ¿no? Entonces uno se va a un extremo, ¿no? O sea, algo no encaja en lo que nosotros pensamos y la expresión es, bueno, esto es cualquier cosa. No, tampoco es el otro extremo, no es que agarraran un texto y hacían con él cualquier cosa, así es decir. Hay cierta armonía, aunque nos vamos a encontrar con algunos que realmente cambia muchísimo el sentido del pasaje, y ahora quizás que les presente un poco una síntesis de algunos de los contenidos, vamos a poder verlos. Después Raúl va a comentar, muy interesante tu punto de vista acerca de cómo Jesús utiliza referencias del Antiguo Testamento. Bueno, en realidad, no sé si está sintetizando bien la lectura de Tréboye, ¿no? Con una exégesis en unas ocasiones literal y en otras interpretación midrásica. Bueno, eso no sé si están así, pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí, porque después podemos conversar. Me llama la atención lo que dice al final de que la comparación de los dichos de Jesús y del Targum de Isaías ha podido inducir a la conclusión de que Jesús conocía las tradiciones transmitidas por el Targum, que de este modo se convierte en un instrumento importante para el estudio de los textos evangélicos. Exactamente, exactamente. Es como nosotros hoy, por ejemplo, cuando decimos citar las escrituras, nosotros citamos las traducciones castellanas, no citamos el texto griego y el hebreo, o sí, a menos que, bueno, hay alguno acá experto, pero por lo general, o la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, y cuando decimos el versículo de memoria, estamos hablando de una traducción castellana. Y bueno, en tiempos de Jesús, el pueblo, la mayoría eran muy pocos los que quizás, aunque podían entenderlo si se esforzaban,
ya el hebreo no era el idioma en el que se manejaba la gente, sino el arameo, y los targumim, la palabra targum significa traducción, y los targumim son traducciones, son textos. Especialmente en aquel entonces, quizás en las sinagogas se leían los profetas y los escritos que eran traducidos al arameo. Y entonces, por ejemplo, cuando dice Lucas capítulo 4, que Jesús, ¿se acuerdan ese pasaje que Jesús va a la sinagoga, ¿no? Entra y lo invitan a leer, qué sé yo, y abre el rollo de Isaías y está leyendo un targum. No está leyendo en hebreo, está leyendo el texto arameo. Las traducciones, hay diferentes targúmenes. Habían algunos targúmenes, vamos a decirlo así. Miren, esto es algo tan importante. Se dice, la Septuaginta es la versión, es la traducción al texto griego, ¿no? Pero hay que entender esto. No es que había una traducción al griego oficial y esa era la Biblia, ¿vieron? Porque nosotros estamos familiarizados con esa mentalidad por ahí un poco contemporánea de trabajar de esa forma. Pero no, habían varias traducciones al griego y seguramente algunas por cuestiones particulares se hicieron así. Así que lo que se llama Septuaginta en realidad es una compilación de muchas traducciones griegas, ¿no? Y una unificación. De siglos de traducciones, no de una sola traducción, de una sola versión oficial griega. Y con los Targum sucede algo parecido. Y muchos de los Targum, incluso, se daban simultáneamente, es decir, el texto lo tenían cuando no había escrito, no había posibilidad de haber sido escrito todavía la traducción al arameo, lo que hacía el metargumen, que era el que leía el texto, lo estaba leyendo, lo leía en hebreo acá, y lo iba traduciendo mientras lo leía, para que la gente lo entienda. Y hay veces en esa traducción, algo que esperó de mi parte, pero no Yuka, era que no solamente había que leer el texto, sino que explicarlo también. Y muchas veces había esa relación de Targum, de traducción y de explicación. Entonces, cuando a veces decimos midrash y traducción y todo, a veces es difícil diferenciar algunos textos de una parte y otra. Así que bueno, pero es muy interesante cuando uno se encuentra en cómo, por ejemplo, conocer los Targum pueden ayudar muchísimo a conocer el Nuevo Testamento, porque podemos conocer la forma como se traducía, las perspectivas que se traían, inclusive muchas de las citas, o algunas de las citas que se tienen del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, que son textos del Antiguo, parecen ser procedentes de Targum, de alguna traducción al arameo, ya ampliada con alguna actualización o modificación, y no precisamente de lo que después se conoce como el texto hebreo, ¿no? El texto masorético. Así que bueno, gracias Daniel por lo del comentario espero que sirviera. No está, ¿no es cierto? Entonces vamos a saltearlo y vamos a leer a María. ¿Lo querrá leer, María? Sí. Me dijo, ¿lo pueden ver bien? Porque antes me dijo Ángel que lo amplíe, que lo agrande. ¿Lo ven bien o lo...? Sí, se ve. Dale. Esto coincidió que justo hace unos días en un estudio bíblico de mi iglesia leíamos Lucas 4, 17 al 21, donde dice: Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto... ¿Para qué no lo veo? Ahora no lo veo. Sigo. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los judíos se llenaron de ira ante estas palabras, quisieron matar a Jesús, lo querían llevar a un cerro y tirarlo. Y nos preguntábamos por qué se habían enojado tanto. Una compañera dijo que podía ser porque Jesús omitió leer la continuación de ese texto donde habla de la venganza de Israel de sus enemigos. A partir de este curso empecé a preguntarme qué versión de Isaías leyó Jesús, porque estoy aprendiendo que no es la misma que tenemos nosotros. Nuestras versiones en castellano están basadas en la Septuaginta en general. Dice el autor Trévole Barrera que lo primero es determinar cuál es el texto o la forma textual que el autor de un libro del Nuevo Testamento tenía delante, dado que la cita del Antiguo Testamento no siempre corresponde al texto de la versión de la Septuaginta. También es necesario conocer cuál era el sentido que la exégesis judía de la época daba a los pasajes del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento. El texto de las citas puestas en boca de Jesús en los Evangelios corresponde en gran parte a los textos de la Septuaginta. En algunos casos, este texto difiere tanto del masorético como del texto arameo de los Targum conocidos. En otras ocasiones, el texto de la cita puesta en boca de Jesús difiere de todos los textos conocidos. Esta cita que leímos, la cita que Lucas 4:18 hace de Isaías 61, omite la parte del versículo que dice para vendar a los de corazón quebrantados, y añade por el contrario la frase tomada de Isaías 58:6 que dice para enviar en libertad a los oprimidos. El análisis de las citas bíblicas puestas en boca de Jesús alcanza toda una serie de cuestiones. La extensión del bilingüismo, o sea, esto de que hablaban hebreo y arameo, o trilingüismo con el griego, entre la población de Palestina en el siglo I después de Cristo y entre los seguidores de Jesús, el estado de fluidez textual en el que se transmitía el texto bíblico en esta época, el uso de la interpretación de tipo Pesser, que implicaba en ocasiones la selección de una variante textual entre varias existentes, y en consecuencia un juicio sobre cuestiones de crítica textual, y finalmente la posibilidad de que existiera una colección en lengua griega de dichos de Jesús, en la que se incluían las correspondientes citas del Antiguo Testamento, realizada en los primeros momentos de la formación de las tradiciones transmitidas por los evangelios. Termina ahí. Gracias. Ahí nombra lo de la otra, Pesser, ¿no? Pesher, sí. Pesser Descuento. era algo, una explicación, una interpretación hecha por ilustrados, dice. No. El bueno, sí, puede ser. El Pesher viene también ¿no? Hebreo, y significa interpretar, algo así como interpretar, ¿está? Esto quiere decir, o la explicación, el Pesher. Vamos a tratar para explicarlo más. Con el Midrash lo que se hace es que se amplía, se explica dando ilustraciones, ampliándose el texto a través de inclusión de más ideas y todo. Con el Pesher lo que se da es una especie de explicación de interpretación de lo que el texto puntualmente significa. Por ejemplo, en Qumran se encontraron varios Pesher, que son escritos, todos escritos, que son Pesher, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se citaba el texto y luego significa, y luego se ponía Pesherú, esto significa, y ahí empezaba toda una explicación que muchas veces incluso ni siquiera estaba relacionado a lo que el texto mismo había significado. Entonces, cuando habla acá, estaba tratando de decir, ¿no? Cuando habla de Pesher en el Nuevo Testamento, hay veces hay citas, ¿no? ¿no? Y pondrás por su nombre en
Emmanuel, o hay textos en donde parece que Pablo está usando, ¿no?, ciertas categorías en las que cita textos para, ya no dice para que se cumpla lo que está escrito, qué sé yo, sino que lo cita, lo mete ahí, lo explica luego, explica el pasaje en un sentido en el que uno no es que no esperaba que se diga eso, pero en el que se ve que está dándole una interpretación que quizás era un tanto novedosa para algunos, o que requería una explicación porque no era fácil de comprender. Se da de varias maneras. Ese sería lo que dice Jesús de esto se ha cumplido hoy. Esta escritura se ha cumplido delante de vosotros hoy. Eso correspondería a Pesach. Claro, ¿dónde lo tenés eso? Perdón. Está ahí en el texto, en el foro. Donde vos lo pusiste. Porque es la lectura de Lucas 4:18, sí. que Jesús lee en la sinagoga el texto de Isaías 61, y sí. después que lo lee, cierra, enrolla el libro, el rollo, y les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Y vos me estás preguntando o me estás...? No, eso decía el texto que leímos, decía que eso correspondía a la interpretación Pesach. Sí. Claro, lo que pasa es que la interpretación Pesach es una redundancia, Pesach es interpretación. Por eso que me confundía, o sea, sino que lo ponen así porque está usando el término, digamos, como se usaba en el rabinismo, ¿no?, en la literatura judía. Me parecía que me estabas preguntando, por eso estaba buscando dónde estaba. Entonces yo no podía ver el texto. Perdóname, me confundí. Yo quería saber si lo había entendido bien, además. No, sí, Pesach habla, es que Pesach significa eso, interpretar. Entonces cuando Jesús hace la lectura y luego la interpreta diciéndoles, esto se ha cumplido hoy, está explicando el texto, ¿vieron? En base al acontecimiento que están viviendo. Esto significa que ahora se está cumpliendo, está sucediendo. ¿Sí? ¿Viste? No es que lo extienden. ¿No? Bueno, como habrán visto, quizás en esta instancia lo que necesitamos ver es que, bueno, voy a compartirles acá unos apuntes. Es que hay una enorme diversidad de citas y de textos, lo cual hace, otra vez, ya lo habíamos hablado un poco la semana pasada, que esto sea mucho más rico de lo que a veces pensamos. Por un lado, que hay quienes están haciendo estas investigaciones, estudiando, viendo los textos, y que por otro lado, bueno, quizás no, depende de la tradición eclesial de la que uno procede, uno se va a encontrar con personas que por ahí tienen algunas miradas un tanto desinformadas o ingenuas de cómo se concibe la Biblia. Sí, no son precisamente interpolaciones, por ello estoy leyendo fuera de tiempo, alguien preguntó ahí si son interpolaciones, pero bueno, ahora vamos a charlar un ratito, ¿está? Fernando creo que dijo, ¿no? Fernando, vos comentaste. Así mismo, ¿A qué te refieres con...? porque la Biblia habla, bueno, el texto habla de interpolaciones, que son pequeñas palabras que se insertan dentro. Habló de un texto en Deuteronomio, en Levíticos. No, sí, está lleno, sí, ahora entiendo a qué va. No, pensé que lo estabas categorizando. Sí. Voy a hacer esto para no mezclar mucho. Voy a tratar de explicar un poco esto acá y después vamos a algunas cosas. Para no confundir demasiado. Entonces, bueno, algunos datos, algún desafío. Esto fue un hecho, como hecho interpretativo, ¿no? El gran desafío del naciente movimiento de Jesús fue la interpretación del acontecimiento de Jesús como el Mesías. Es decir, cuando ellos esperaban y cuando ellos afirman que Jesús es el Mesías, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo logran ellos demostrar esto?
¿Cómo lo hacen? Bueno, uno de los recursos que van a usar es, dicen, miren las señales que está haciendo, miren los hechos. Por los hechos se van a dar cuenta que es el Mesías. Y otros van a usar otros caminos que dicen, bueno, porque Jesús cumple las escrituras, las promesas que estaban dadas en las escrituras. Algunos no lo ven eso como un argumento necesario, pero otros sí. Y entonces, dentro del movimiento cristiano, se va a ver, sobre todo, ¿saben cuándo? Cuando van a interactuar con comunidades judías. Cuando la predicación es para los gentiles, este argumento no tiene mayor sentido, porque los gentiles no les interesaba el Antiguo Testamento, ni creían en ello, ni nada. Tienen que ir por otros lados. Entonces se apela a las señales, a los milagros. Se ve mucho, por eso que incluso se va a hablar, ¿no? Que hay escritos del Nuevo Testamento en la que casi no hay citas del Antiguo Testamento porque está dirigido a un público que no le va a dar mayor importancia. Mientras que otros se cita mucho porque el público al que se dirigen, la población a la que están compartiendo el Evangelio, ¿no? Tiene esa formación judía y para ellos es importante la Tanaj como una forma de poder constatar si es que lo que Jesús vino a hacer e hizo y enseñó estaba en consecuencia con lo que la Torá estaba. Entonces, el problema de la interpretación fue muy grande. ¿Qué métodos de interpretación utilizan que sean legítimos y que sean aceptados por los otros, por un lado? Entonces ahí se encuentran con que los cristianos van a recurrir a métodos semejantes a los que usaban ciertos sectores de la población judía, ¿no? Para interpretar el texto. Porque si lo interpretan de una forma muy diferente, claro, los otros dicen, no, esa no es una forma válida. Entonces una manera de interpretarlo fue a través de lo que se entendió como el cumplimiento de lo que se había profetizado en las Escrituras. Y acá entonces nos vamos a encontrar con bastantes subjetividades de por medio, porque el método cristiano que se va a usar para usar las Escrituras va a ser un tanto diferente a lo que se usaban en el resto de los judaísmos. Interpretar sus enseñanzas, sus acciones y sus opciones de vida en clave del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Busca textos, indaga sobre textos del Antiguo Testamento que suenen o que vayan para el lado del cumplimiento. Ahora, fíjense, esto es un principio bastante diferente, porque muchas veces el cristiano, cuando lee ya las Escrituras hoy, dice, mira, lo ve desde esta manera. Esto del Antiguo Testamento lo había profetizado y Jesús vino y lo cumplió. Pero el proceso hermenéutico que sucedió no fue así. Primero fue el acontecimiento Jesús, y luego ellos fueron hacia el Antiguo Testamento, ¿vieron? Y comienzan a encontrar textos, y yo no creo que fueron tramposos y dijeron, bueno, vamos a adaptarlo. No. Tienen fe en esto, lo buscan, encuentran, y se encuentran con que hay varias profecías, enseñanzas que parecen cumplirse en Jesús y otras que no eran tomadas como tales, las comienzan a ver como profecías y así una serie de pasajes. Ahora, lo comienzan a interpretar a Jesús también y a las Escrituras en base a los testimonios que se habían recibido, y van a interpretar también el cumplimiento, lo van a interpretar y a Jesús mismo como el Mesías contextualmente, ¿no? En base a lo que se oye, en base al mundo del que se forma parte, y se va a ver un trabajo nuevo. Miren, esto es algo muy, muy interesante, porque no es que van a interpretar un texto fundamentalmente. La hermenéutica cristiana no consiste en interpretar fundamentalmente textos, sino a un sujeto. Y esto no es un trato menor, ¿eh? Van a interpretar a una persona, lo cual trae consigo una serie de capacidades y de metodologías que no son iguales y se diferencian de lo que es interpretar un texto por el texto. Entonces, esto es algo que me parece que el cristianismo va a poner en claro, que es, estamos conociendo a Jesús, lo asumimos como el Mesías, en base a algunos textos, pero tenemos muchos otros más que comenzamos a releerlos y a reinterpretarlos en base a lo que a quien hemos visto, a una persona que hemos conocido o a lo que luego hemos oído de él. Cuando muere Jesús y el cristianismo toma
pasa tiempo y las tradiciones y las enseñanzas orales, ¿no?, comienzan a tomar forma y más forma, nos encontramos ahora con que tradiciones orales reinterpretan textos. Algunos textos escritos y otros textos orales también. Esa es una práctica, la verdad que muy interesante y que está muy lejos de las pretensiones que muchas veces tienen hoy algunas escuelas o algunos métodos de interpretación que pretenden ser literalistas y con ello, por ejemplo, fieles, o academicistas, ¿no?, con un fuerte apego hacia el racionalismo y a la que no les cuesta luego entender o comprender cómo un grupo de personas va a interpretar a otro sujeto en base a afectos. Porque uno va a decir, cuando interpretan a Jesús como el Mesías, lo hacen objetivamente, lo hacen desde la pureza de un laboratorio en el que toda la subjetividad ha salido y va, ¿no?, desde qué lugar van a interpretar las escrituras y cómo las van a interpretar. Entonces, estos datos no son menores y me parece que son muy valiosos. Principios de la interpretación neotestamentaria, lo que mencionaba Trévole Barrera, ¿no?, la perspectiva escatológica, es decir, Jesús, el cumplimiento de las profecías, ¿no? Entonces, textos son fundamentalmente se van a interpretar textos proféticos, y textos proféticos post-exílicos en muchos casos, ¿no?, en lo que se habla de tiempos de restauración, en tiempos, ¿no?, de cumplimiento de las promesas de Dios de Israel, ¿no?, donde va a volver a la tierra prometida, ¿no?, y son leídos como que en este tiempo se están viviendo, estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús es el acontecimiento que empieza esto, en el establecimiento del reino de Dios, y textos que quizás no tenían un carácter escatológico incluso en el Antiguo Testamento, lo van a tener ahora, ¿no? Porque esto era para que se cumpliese lo que había sido profetizado por el profeta que decía y qué sé yo, y por ahí ese texto aludía a una fecha, a un acontecimiento que ya había pasado, y ahora se vuelven a leer y se leen en clave escatológica. Dicen, no, en realidad tenían doble cumplimiento esas profecías. ¿Han escuchado esto ustedes en algún lado? Esto de doble cumplimiento de la fe. Bueno, esto va a ser una relectura cristiana, que entiende que en el acontecimiento de Jesús, el reinado de Dios que él viene a enseñar y que se establece, les abre la vista sobre los textos y van a desarrollar ellos esa fe con una mirada así, ¿no? Dice, es que en realidad ahora nos damos cuenta que estos textos no solamente aludían al cumplimiento de lo que sucedió en aquel entonces, sino que también eran señal de lo que venía más adelante. Esto pareciera ser un acto desesperado de personas, pero no, es un acto muy valiente y de fe, porque esta gente no era que profetizaba así y se quedaba en su casa, en el monte, sino que dieron la vida por esta perspectiva de vida. Se enfrentaron al imperio, crearon comunidades nuevas, fueron perseguidos, liberaron esclavos, cambiaron pautas de vida, o sea, tuvieron una fuerte convicción que retroalimentó su hermenéutica. Es decir, yo creo personalmente, ¿no?, el constatar que este cumplimiento de Jesús, y que estos textos posiblemente eran profecías también para más adelante, y al ellos iniciar la práctica de cumplir estas enseñanzas y constatarlas como saludables, siguió alimentando la fe. O sea, no hay gente que tiró para adelante todo, para ellos no fue tirar adelante todo, sino anticipar lo bueno que tenía la plenitud del reino de Dios, y al constatar que era mejor, que era saludable, le siguió alimentando sus prácticas. Entonces, no fue que un día se sentaron todos y dijeron, bueno, vamos a escribir Mateo y vamos a agarrar todos los textos del Antiguo Testamento y componemos este libro de una vez por todas, así tenemos ya un evangelio por lo menos y arrancamos con la fe cristiana. No, esta composición se va dando con las décadas, con el tiempo, ¿vieron? Y estas interpretaciones de los pasajes, por eso no hay un tipo trasnochado que está medio dormido y bueno, estaba con un ojo medio cerrado y leyó el texto de cualquier manera y la interpretó y dijo, bueno, me equivoqué, nazareo, más o menos, son igual, le damos para adelante, lo que queremos es que Jesús tenga fama, que le crean a él, y bueno, interpretamos el texto y le va. No fueron así, no se trató, no parece ser que fuese así. Entonces realmente se trataba de gente que era muy consciente de lo que estaba enseñando, no con todos, dentro de lo que era su comprensión del texto sagrado, de lo que era su concepción de las promesas,
el acontecimiento Jesús de Nazaret, las experiencias recibidas por parte de otros, ver sanar enfermos, enseñanzas que les abrían las cabezas y que los liberaba ¿no? de cargas culturales, de miradas perversas sobre sí mismos o sobre el pueblo, acompañó a que otras interpretaciones surgieran. Después, esta es la consideración tipológica del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, que se comienzan a leer textos de forma tipológica, ¿no? El tipo, ¿no? Se habla de un acontecimiento a servir de modelo, de inspiración para otros acontecimientos semejantes. Por ejemplo, el Éxodo, ¿no? La salida de la tierra de Egipto va a significar luego también la salvación, la liberación, incluso de Roma. Y hay tipos también que son negativos, ¿no? Babilonia, tipo ¿no? de un imperio opresor que va a ser destruido. Bueno, ahora Roma se la tilda de la misma manera, va a tener un fin, también ella va a ser destruida también, ¿no? Y así diferentes figuras que pasan a leerse, ¿no? En clave tipológica. Y luego otra que va a mencionar Tregoli Barrera es la personalidad corporativa, que es bastante, que se ve bastante y que responde un poco a la cultura mediterránea también, ¿no? Del ser social, corporativo, ¿no? Y que donde, por ejemplo, se habla en Adán, o que se diga que la iglesia es un cuerpo, ¿vieron? En donde, ¿no? En donde están todos muy interrelacionados entre sí, ¿no? Que cuesta tanto para la lectura, para la mirada contemporánea individualista, ¿no? Y que es occidentalizada, ¿no? Porque en los pueblos originarios nuestros, acá nomás, ¿no? Y en muchas cosas todavía los latinos tenemos todavía esas miradas un tanto más corporativas, nosotros ellos, o nosotros como un cuerpo, como un grupo, que se identifica con ciertas cosas, qué sé yo. Y después el cristocentrismo, que tiene que ver en que, bueno, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Que se fueron repetidas, que fueron memorizadas, repetidas, resignificadas, ¿no? Con el relato de sus seguidores y sus seguidoras, ¿no? Pasa a ser luego clave de interpretación también de textos del Antiguo Testamento, ¿no? Y en donde, nuevamente, textos son no solamente ahora textos de cumplimiento, es decir, no es que estos textos venían a constatar que Jesús era el Mesías, sino que las enseñanzas de Jesús van a resignificar muchos textos del Antiguo Testamento. Y acá es muy importante porque dice, yo he venido a cumplir, ¿no? Ni una tilde, ni una jota, como lo traducimos en castellano, refiriéndose al yud o a algún nekudot ahí, nekudot en hebreo, son esos puntitos que tienen las letras hebreas, ¿vieron? Y Jesús dice, no, yo he venido a cumplir, y entonces alguno dice, viste que Jesús cumplió todo absolutamente, es literalista, pero no, o sea, Jesús hay cosas que dice, escrito está, y uno dice, ¿dónde está escrito? Por favor, no lo encuentro, se la pasan leyendo el Antiguo Testamento, no encuentran nada de eso. Claro, en muchos casos se refiere a enseñanzas o a tradiciones orales, y no precisamente a los escritos del Antiguo Testamento. Así que en algunos casos, cuando se decía escrito está, también puede aludirse en realidad a tradiciones orales que procedían del escrito, ¿no? Entonces la frase escrito está no era siempre, o en todos los casos, era una alusión textual del texto, sino más que nada era una frase que quería decir, bueno, está en la Tanaj en alguna parte, debe estar, lo hemos escuchado de parte de nuestros maestros en quienes confiamos, que dice lo que dice. Una vez cuando estaba empezando a estudiar hebreo, estaba en casa de unos amigos y yo venía venía del seminario, qué sé yo, y estaba con cacho así. Habían salido unas versiones chiquitas así, ¿viste? Pero yo había comprado una usada porque era carísima, entonces una vieja, era carísima las chiquitas, entonces yo estaba con una usada grande, esa vieja, ¿viste? Que para cargarla había... Y entonces llego a la casa de estos amigos que nos juntamos y me ven, ¿viste? Y abren y dicen, no les puedo repetir lo que me dijeron porque no queda bien una clase de teología. Pero se rieron y me dijeron, porque les daba risa, porque vieron el texto, no entendían nada, y decían, qué zarpado, ¿qué estás haciendo, payaso? Bueno, la cuestión es que me dicen, a ver si sabes hebreo, me dicen, a ver, léeme. Y yo estaba, qué sé yo, tenía la tercera clase, pero no sabía nada. Y entonces, para cargarlo, me puse a chamullarlo, ¿viste? Y dice que leía, así.
¿Y cómo sabes que es hebreo? Si uno no sé qué- digo, ¿cómo sabes que no estoy diciendo cualquier banana? Entonces, y se miraba y decía, oh, tenés razón, ¿no? Si no sabemos, ¿cómo sabemos que nos estás diciendo cualquier cosa? Bueno, un poquito así pasa, ¿vieron? Cuando se dice, ¿no? El escrito está, no es una apelación al literalismo, a una hermenéutica literalista, sino que alude a una tradición, ¿no? Hay que entender las frases, ¿no? A la luz de cómo era la práctica hermenéutica de aquel entonces. El mediador era muy valioso. Casi digo una locura y digo tan valioso como el texto mismo, pero el mediador formaba parte del texto mismo. Porque en una cultura en la que tan poca gente podía leer un texto y comprenderlo, se necesitaba tener una alta confianza en aquellos que leían y que explicaban la Tanaj. Por eso la alta reputación de los maestros y de los escribas. No solamente cognitiva, o sea, a nivel intelectual, sino también ética y moral. La gente les estaba confiando muchas cosas en la vida porque ellos decían hablar de parte de Dios al tener la posibilidad de leer y escribir. Eso no era un dato menor. Y esto va a suceder luego también con los primeros seguidores de Jesús, quienes van a escuchar las tradiciones. Jesús muere, los primeros seguidores también, y comienzan a transmitirse las enseñanzas, las tradiciones, se comienzan a crear tradiciones, enseñanzas de Jesús, ¿no? Orales, que se transmiten a través de cuentos, de parábolas, ¿no? De porciones pequeñas, de cuentos de pequeños. ¿Alguien sabe qué pasó? Ahí empezamos. Me están censurando porque estoy criticando, porque estoy hablando de Lucas, che. No, Fue María Luz porque empezaste a hablar mal de los médicos. Ay, perdón, María Luz, verdad. No estoy hablando mal, sino que a veces uno, la contextualización es importante. La medicina tradicional. La medicina tradicional. Interpretación. Entonces, la interpretación midrásica del Nuevo Testamento va a tener una gran diferencia con la rabínica, va a decir Trébol de Barrera, y la verdad uno puede verlo cuando uno lee la Mishnah y lee algún otro escrito, en la que el cristianismo el método midrásico va a ser, relata primero lo que Jesús hizo y luego lo amplía o lo explica a través de un texto que reinterpreta a la luz del acontecimiento de Jesús. O sea, el centro es Jesús. Es algo, y cuando digo acontecimiento, lo digo porque no es solamente la persona que se puede palpar, ver, sino que tiene que ver con todo lo que significó Jesús, todo cómo fue entendido Jesús, todo lo que generó Jesús en torno ¿no? al mundo de que formaba parte. Y los textos vienen y comienzan. Mientras que en la Midrash rabínica lo que se hace es, se cita el texto y luego se explica o se amplía, se contextualiza. ¿Está? Pero era el Midrash neotestamentario es claramente vinculado, escrito a la figura de Jesús y está relacionado a lo que él hizo, lo que él vino a hacer, ¿no? Lo que él aportó. Entonces, hay algo para tener presente. Bueno, ya vamos terminando la clase. Y dice, todo esto aconteció, fíjense, para que se cumpliese. ¿Vieron? Entonces, ¿qué pasa? Primero se cuenta lo que Jesús hizo, ¿vieron? Que no lo he copiado acá, y luego termina diciendo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y acá viene la explicación.
que traducido es Dios con nosotros. ¿Vieron? Y entonces fíjate, se está citando un texto de Isaías, pero no se está citando literalmente. Se está ampliando, se está contextualizando, y se está citando además, no solamente, se está como cumplimiento con relación a un acontecimiento. O sea, el texto que se cita se adapta o se combina con lo que se está relatando, que era cuál, que era que María había sido visitada por un ángel y que le había dicho, ¿no? Todo esto de que iba a ser, que había dado a luz, que había concebido, y ahora viene el texto de Isaías, en la que se le da también además una vuelta de rosca, y ya sabemos que, por ejemplo, acá no se está citando el texto masorético, sino que se está citando una versión griega, aparentemente, ¿no? En el que se usa el famoso término virgen en griego. No me voy a poner a leer en griego porque voy a hacer lo mismo que le hice a mis amigos, la Partenos. Entonces te dice, ¿qué sabrá? Estoy chamullando, ¿no? O me encanta, uno dice, no, porque en griego, dice todo, chamullero. Y bueno. Y así nos encontramos con esto, con contextos como este. Otro más, acá lo tenemos por tanto el Señor mismo os dará señal. Miren, acá le puse la Septuaginta al lado, en el medio, y en la derecha está el texto hebreo, pero por una cuestión para que lo tengan ahí. Estos apuntes luego se los voy a pasar, y a ustedes que quienes conocen griego y hebreo, lo quieren tener juntos, aunque quizás tengan hoy. Antes era necesario, era compartir mucho estas cosas, porque no habían tantas herramientas como ahora tenemos, incluso gratuitas, ¿no? En idiomas, en diferentes idiomas teníamos la Biblia. Así que bueno, para ir terminando, algunos detalles que sintetizan la clase, era que los autores del Nuevo Testamento recibieron tradiciones en arameo que más tarde compusieron en griego. Ese es un hecho también que es sumamente importante tener presente. Pensemos nosotros hoy cuando hacemos este intercambio intercultural con personas de diferentes idiomas, y todo el ejercicio que hay que hacer de interpretar, de ampliación, de recorte, todas las decisiones que hay que tomar cuando hacemos un trabajo de traducción. Según los estudiosos, las citas del Antiguo Testamento presentes en el Nuevo proceden en su mayoría de versiones griegas, no mencionó una Septuaginta. Hablar de versiones griegas no es mencionar solamente la Septuaginta, ¿está? En las citas que se ponen en labios de Jesús, porque esto es igual, acuérdense, escucharon hablar a Jesús, que citó, pero es difícil pensar que la persona que escuchó retuviera exactamente la cita que Jesús dijo, con las palabras exactas que Jesús dijo. Entonces van a poner en labios de Jesús las versiones. Por ejemplo, aparece aludirse también versiones orales, es decir, traducciones que se hacían sobre la marcha, ¿no? o frases que se iban repitiendo. No sé si se acuerda alguno, tuvimos un presidente en la Argentina que gustaba citar cada tanto la Biblia, y salía con cualquiera, y bueno, algunos lo usan siempre, lo usan de ejemplo, ¿no? De cómo se puede un texto bíblico citarse para cualquier lado. No Así solo que, la Biblia, me parece que tenía el mismo grupo de amigos que chamullaba bastante. Sí, iba para cualquier lado, ¿no? Entonces, aquí es importante ver, ¿no? Que las escrituras, lo que se escuchaba, se traía. Lo cual le daba el peso, ¿saben a qué? A la interpretación del texto. Porque a veces uno, en algunos espacios, le da mucha interpretación a la literalidad de la palabra, del texto, como, ¿no? Y no en sí al espíritu del texto, que forma parte del todo, ¿no? Y que en ocasiones, o en la mayoría de las veces, es tan importante o más importante que estar repitiendo mecánicamente un texto que no se comprende, o que quizás incluso se distorsiona bastante bien. Así que bueno, para tener presente esto como problemática, y acá surgen una serie de planteamientos
que vamos a ver que va a ser la disputa. Muchas veces se sabe, esto ya lo han visto ustedes seguro en Introducción al Nuevo Testamento, que bueno, en algunos sectores en algunos grupos judíos van a prohibir, ¿no?, el uso de la Septuaginta, ¿no? Porque al ser, en tanto que los cristianos la usaban muchísimo, sobre todo en su labor de misión, ¿no?, fuera de los lugares de Palestina. El griego ya lo sabemos, es koiné, ya lo hemos escuchado, no es un griego, digamos, vamos a decir así, es un castellano con bastantes términos, ¿no?, populares, es como puede pasar, a ver si lo puedo interpretar. Creo que hay un lugar cercano al que podríamos ilustrar, puede ser Paraguay, donde se habla mucho guaraní también, y a veces uno cuando los escucha usan términos que vienen del guaraní y quedan castellanizados o viceversa, ¿no? Y entonces es un castellano, pero que tiene muchos elementos también autóctonos y que uno necesita conocer para poder entenderlo mejor. Los escritos serán compuestos en papiro, y esto ya lo hemos dicho. Fueron escritos también para ser leídos en público, esto también ya lo hemos tratado, por lo que todo el tema de la interpretación pasa también por el ejercicio de la oralidad, pero también por la memoria colectiva, ¿no es cierto? Es decir, si ahora estoy en Cali, por ejemplo, y hace un rato un amigo hizo una ilustración, y usó una palabra que cuando le vimos la cara a un par de colombianos, dije, metió la pata, dijo algo que acá no lo van a tomar bien. Entonces, fíjense, en la retención, en el recuerdo, en el hecho de interpretar lo que se dice, hay un hecho social también, ¿no?, que tiene que ver con que, bueno, quizás la persona no se dio cuenta que se había interpretado de otra manera lo que él quiso decir. Vamos a decir, lo que dijo se fue, y sin embargo lo que quedó en el colectivo, en la gente, fue lo que interpretaron, lo que entendía. Y eso fue lo que luego se empezó a transmitir. Ahora resulta que dijo rojo y resulta que era verde, pero bueno, se entendía de otras maneras. Este ejercicio lo vamos a ir viendo ahora un poco más adelante. Así que bueno, voy a pasar esto lo van a tener ustedes apuntes, que son son algunas síntesis de lo que estuvimos leyendo. Acuérdense que es importante que lean, ustedes participen en los foros. Yo ahora voy a empezar a entrar a responderle a algunos de ustedes con comentarios también, aunque la verdad que sus aportes son bastante buenos. Y bueno, la lectura era un poco complicada. Yo les recomiendo ver un poco diccionarios y otras cosas cuando se habla de ese tema, y si no, anotarlo y preguntar. Ahí en el foro preguntar, ¿qué es Pesher? Profesor, ¿puede explicar qué es Midrash? Así. Y uno va y lo comparte, ¿no? O sea, no hay drama con eso. ¿Puede ponerme un ejemplo de un Midrash en el Nuevo Testamento para poder ilustrarme mejor? Sí, claro, dale, punto. Y cosas así. Vayamos nomás a ese tipo de preguntas y comentarios que está todo. Es muy interesante esto para los que le interesan, ¿no? Y después va a ser muy interesante porque cuando veamos lectura popular de la Biblia, leamos cosas así, vamos a ver cómo en América Latina esos métodos van a volver, que han sido no descalificados, que fueron ignorados, ¿no?, desde la academia, en otros espacios, sino solamente como objeto de análisis. En América Latina se toma como una lectura de fe. Entonces, lo vamos a ver incluso en algunas prácticas populares evangélicas, ¿no? Por ejemplo, el pentecostalismo. Dice esto, mira, cualquiera predicó y qué sé yo. Y bueno, lee Mateo y vas a ver. Estás descalificando al hermano pentecostal y estás leyendo Mateo. Y entonces, se quedaron calladitos porque, ¿qué pasa? O porque dije cualquiera, pero a veces uno escucha estas cosas, la academia, ¿viste? Ha raptado a la Biblia. No la academia, alguna mirada rapta racionalista, rapta la Biblia y la desconoce en sus propias bases. Uno mira cómo fue compuesta, por quiénes, desde qué lugares. Y está interesante para seguir charlando y viendo esas prácticas. 2 minutos para uno. Si quieren hacer un comentario, alguna pregunta para charlar. Recién cuando usted decía, profe, cuando vos decías, Juanjo, lo de
cómo por ahí ciertos sectores terminan desnaturalizando lo que es la Biblia en sí, o tratando de utilizarla como algo literalizado, sacándola del contexto de cómo fue su conformación, su creación. Se me vino a la cabeza una imagen como de pensarla que si la Biblia es de bronce o si en realidad es de barro. Me acordé de la canción del alfarero, ¿no? Que en realidad es algo que surge de entre nosotros, que surge de la tierra, que está amasado, que está trabajado, que va de mano en mano, y que no pierde nobleza por eso, pero que no es algo rígido de bronce, de metal, inalterable, ¿no? Por ahí estamos aprendiendo a verlo de esa manera. No sé si todos teníamos esa forma de verlo, lo estamos aprendiendo ahora. Qué buena imagen. Sí. Sí. Y después el desafío también entre tantas interpretaciones, ¿no? y tantas formas y tradiciones, el desafío de justamente guardar el sentido final, digamos, o tratar de interpretar cuál es el sentido, digamos, que conlleva, digamos, el texto, ¿no? Es un desafío, sabiendo todas estas tradiciones que hay, y bueno, ¿y qué es lo que quiso decir con este texto, no? Sí. No, y darnos cuenta que por ahí a ver, si queremos, esa pregunta siempre es legítima hacérsela, y cuando nos comunicamos a través de un texto escrito, queremos que eso suceda seguramente. Pero por otro lado, darnos cuenta que la amplitud que requiere considerar una respuesta que sea, a ver, lo voy a decir yo, por lo menos considero así yo, medianamente aceptable. Es decir, siempre hay que dejar puertas abiertas, ¿no? De respeto, porque pueden haber otras lecturas. Como a veces digo, ¿no? No es que acá dice Cristo es amor y acá dice matemos a todo lo negro, yo incluyéndome a mí mismo, porque Cristo quiere que se mate a todos. O sea, no vamos a encontrar, no vamos en esos dos discursos. Pero sin embargo sí hay quizás brechas, ¿no? para tener las puertas abiertas y ver que el texto es más amigable y a veces abierto de lo que nosotros podemos tener. Y entonces y encontrar diferentes lugares desde los cuales intentar respuestas a esa pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, pero acá no dice esto, este señor no sabe ni leer bien, imagínate si va a leer bien el texto. Y estás leyendo el texto compuesto por un tipo que no sabía ni leer bien y que Dios inspiró para escribir las escrituras, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué significa? Entonces, ahora que decimos cualquier cosa con el texto, bueno, significa que estamos en la tercera clase de interpretación bíblica y que hay muchas cosas para seguir charlando. Pero por lo menos estamos viendo que está bueno, que se puede ver, porque esto, cuando uno ve con detalle así, si tuviéramos 3, 4 clases para solamente este tema, sería un banquete, ver cómo la creatividad que tuvieron, ¿no? Para interpretar los pasajes bíblicos, la vocación de hacer. ¿Qué habrá pasado? ¿Eran todos fanáticos? ¿Estos eran locos? ¿O algo? ¿Qué les pasaba por la cabeza que los lleva a creer? Jesús, ¿qué significa? ¿Qué debe conocer? Esto es una pregunta, no es retórica, o sea, realmente la pregunta muchas veces me hago, esto de Jesús de Nazaret, ¿cómo les impactó? Porque no creo que hoy, que estamos en esta época, somos más somos mejores que los de antes, y los de antes pobrecitos, ignorantes, pobres, inventaban y decían cualquier cosa y creían en cualquier cosa y morían por cualquier cosa o daban la vida por cualquier cosa. En cambio nosotros hoy somos más sabios, más prudentes, sabemos mejor. Definitivamente muchos usan esto para decir, mira, definitivamente, o sea, históricamente algo pasó con Jesús de Nazaret para que estos hombres
este señor algo era, ¿no? Bueno, los cristianos decimos, bueno, pues que era Dios con nosotros, y entonces se pasó un montón de cosas, pero es llamativo ver, porque este ejercicio de interpretación de un ser, interpretas otro texto, bueno, si un texto interpreta otro texto, pero en este caso el sujeto era el texto. Es Muy loco. impresionante. Es muy loco. No, y además que otras culturas y otras religiones también consideren o aseveren la existencia de Jesús en la historia de la humanidad. Muchas religiones orientales, que hoy estábamos hablando un poco de eso, lo incorporan como maestro, no como nosotros creemos en su mesianismo y en la transformación que significó para el mundo, pero no dejan de reconocer su presencia en la historia de la humanidad. Eso también siempre me impacta de lo que significó la presencia del Jesús histórico. Más allá de cómo lo escuchemos o cómo leamos las historias o no de su presencia, pero realmente estuvo y marcó una diferencia grosa. Algunos lo vieron así, ¿no? Y es digno de respetarse y creerse. Hubo una época muy grande que la mirada, ¿no?, un poco más liberal, y en el buen sentido, y lo digo, ¿no?, un poco más, hubo cierto menosprecio a este tipo de comentarios, ¿no? En una facultad, hablar de esta manera, como estoy comentando ahora, que estoy planteando preguntas, dicho sea de paso, pero plantearlo nada más, y estos fanaticones, ¿no?, ignorantes que creen en estas cosas. Entonces, pero bueno, como todo en la vida, como dice Eclesiastés también, y hay cosas que dan vuelta, y en muchos espacios se vuelven a hacer preguntas, ¿viste?, sobre este tipo de situaciones o cosas. Igualmente llama la atención, porque lo otro es creer que estos tipos eran los locos y querían comprobar su causa a cualquier costa, y agarraron los textos y los distorsionaron de cualquier manera con tal de que digan lo que ellos querían. Entonces decían, esta tapa no es rosa, es verde, porque en realidad, ¿viste? Entonces te agarran pasajes en el Antiguo Testamento y los torcieron, hicieron. Eso cuando vos lo decís de la boca para afuera, pero cuando luego, se me cayó la botella, bueno. Pero luego cuando vos analizabas los textos y todo, te das cuenta, no eran tontos. O sea, no era gente loca que de repente estaba ahí y se le ocurrió inventar una religión nueva, y bueno, los pobrecitos quisieron inventar a la divinidad de Jesús, o lo que fuese. Algo definitivamente tuvieron muchas cosas con las que uno puede discrepar. Si lo quieren hacer, está bien, pero no a punto de llegar a tratarlos como primitivo, pensamiento mágico, y algunas categorías que a veces se les pusieron para trivializar un poco las prácticas o las creencias que desarrollamos. Así que, Jennifer, vamos a ir viendo a ver cómo se va dando, pero vamos a ver, la idea es un poco tener diferentes luego acercamientos que nos van a ir enriqueciendo. Y quizás esto lo hago más que nada porque luego cuando trabajemos las lecturas desde los pueblos aborígenes, o la niñez que hemos dicho que vamos a trabajar, desde los sectores pobres de la población que no te vienen a leer en alemán ni de cosas muy complicadas, lo leamos quizás con la apertura y el respeto que se necesita para ver en serio esos acercamientos, que curiosamente van a responder bastante a la forma como se llegó a componer las mismas escrituras que estamos interpretando. Por lo menos no digo para legitimarlas ahora y decir, esa es la manera y la otra no. No estoy diciendo eso, pero es para tomar en cuenta nada más. No. Bueno, para los que no habían podido leer todavía o oír, si ya me estuvieron escuchando acá una hora, bueno, les recomiendo que lean nada más, porque me van a odiar la siguiente clase, no van a querer oír, por lo menos. Así que, pero traten de leerlo, porque la verdad que está bueno. Y si los que ya lo leyeron, vuelvan a leerlo. Realmente es muy enriquecedor. Si se quieren dedicar un tiempo y tienen un rato, vieron los textos que cita, agarren algunos y constaten lo que dice. Aprovechen para estudiar, porque realmente es muy enriquecedor este capítulo de Borges Barrera, que no vamos a volver a leer, dicho sea de paso, así que nos despedimos hoy
él también. Bueno, les mando un abrazo, nos estamos viendo. Gracias, Ángel. Ángel va a Gracias salir acá a con todos. un par de doctorados, por lo menos, porque ya estamos acá con todas las clases encima, apoyando a todos los profes. Así que estamos perfectos. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Y Fernando, gracias por estar y contentos de que estés mejor de salud. Gracias, profesor. Sí, Tenga un resto de semana. Un abrazo. Bueno, nos estamos viendo. gracias. Chao. Chao, hasta Chao, luego. hasta luego, gracias. Chao, chao. Gracias, gracias, saludos. Chao, saludos.